sino que la Biblia nace gracias a la inspiración del Espíritu Santo en el Papa Dámaso I y San Jerónimo, que el Espíritu Santo les da como labor juntar todas estas testimonios de la palabra de Dios que estaba suelta, estaban repartidas por todas partes, y armar un instrumento que permitiese tener todos los libros, que eran papiros, rollos de papiros en el fondo, y hacer el libro de los libros con la palabra de Dios oficial. Y eso se hace en la Iglesia Católica. Antes que eso, la Biblia no existe. Por lo tanto, no se puede hablar de que la Biblia, como dicen algunos biblistas modernos, que es una reunión de lenguajes, y el griego, y el arameo, y el hebreo, y dale, que dale, mezclan todo. No es así, eso es falso. La Biblia aparece aproximadamente en el siglo IV, en la misma época de San Agustín. Cuando San Agustín escribía, él ya estaba utilizando cartas apostólicas, tanto del Evangelio como cartas paulinas, epístolas paulinas, que ya estaban siendo traducidas. Y a su vez usando lo que se conoce como la Septuaginta, que es todo los papiros, los rollos de papiros judíos, como el Bereshit, como lo que es el Pentateuco, la Torá, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el Génesis, el Deuteronomio, etc. Los judíos ya lo habían traducido al griego. Y eso lo hicieron aproximadamente un siglo antes de Cristo. Entonces, cuando las primeras comunidades católicas que se formaron, desde los apóstoles y sus discípulos, tomaban elementos de esas traducciones que se hicieron. ¿Por qué? Porque, como dice, hay una clase que está grabada que habla de este tema. Hay un concepto que es la plenitud de los tiempos. Bueno, se habla de la plenitud de los tiempos porque era el momento ideal para que viniera Cristo. Y uno de los síntomas epocales es que el pueblo de Israel se estaba desarmando, ya se estaba prácticamente, ya las tribus habían dispersado, se les había olvidado su lengua original, ya no sabían hebreo, las personas no hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban griego, y era el momento propicio para que viniese Cristo. Y eso genera la diáspora. Entonces se genera la diáspora, que es pero eso es antes de Cristo. Entonces, desde que Alejandro Magno conquista todo lo que es el mundo antiguo, lo que después conquistaron los romanos, primero lo conquistó Alejandro Magno, llegando también por Oriente hasta la India. Entonces la influencia helenística fue muy, muy fuerte. Tanto así que los judíos, sus documentos oficiales, documentos como más legales, los escribían en griego. Porque la mayoría de la gente, bueno, por no decir todo, la gente popular, hablaba arameo, no hablaba hebreo. Y el hebreo se usaba solamente
cuando se hacía lectura por parte de rabinos, en el Sanedrín, en la sinagoga, en el templo, ahí se usaba el hebreo. Entonces, como muchas tribus y muchos hebreos se fueron de toda la zona que es Judea, de toda la zona de la Judea, que lo que es hoy en día Israel y Palestina, se fueron. Entonces, mucha cantidad del pueblo de Israel se dividió. Por ejemplo, los samaritanos ya estaban divididos de los judíos que se hacían llamar propiamente tal, y se odiaban mutuamente, siendo que son tribus, son parte de las 12 tribus. Entonces ahí se nota que el pueblo judío estaba en una crisis feroz. Por eso los fariseos andaban como policías de la ley tratando de que las personas no no dejaran de ser judías en cuanto a su forma de ser, a su cultura y a su religión. Porque además, como había lugares donde había muchas zonas comerciales, tenían mucho contacto con los gentiles, en su mayoría gente helenizada, romanos también, y gente que hablaba griego y que traía costumbres y adoraban otros dioses. Entonces los judíos llegaban y se les empezaba a filtrar todas esas cosas, esas formas de vida extranjeras. Y ahí es donde entra, por eso aparecieron los fariseos con esa actitud tan policial, por decirlo de una forma, de tratar de mantener por la fuerza, mantener la cultura judaica. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque como muchos judíos se fueron, tuvieron que crear y traducir y armar un texto en griego, lo cual para ellos era casi, de hecho al principio ellos lo consideraban que era un sacrilegio, y tuvieron que hacer una reunión y un comité y discutirlo, etcétera, y reunieron 70 sabios para generar una traducción, y los aislaron y los mandaron a traducir sin contacto entre ellos, encerrados ahí, no sé, en algunos lugares donde no tuvieran contacto con nadie. No sé cuánto tiempo se demoraron, si 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo se habrán demorado en traducir todos los libros, todos los papiros, los rollos, al griego, del hebreo al griego. Y cuando llegó el día que tenían que cumplir el plazo, llamaron a estos 70 sabios que habían hecho la traducción del hebreo al griego koiné, y las compararon las traducciones. Entonces se llevaron la sorpresa de que las 70 traducciones eran idénticas, lo cual para ellos fue una señal de que ahí había mano divina y de que no había sido un error hacerlo. Porque si hubiese habido fallos en las traducciones, significaba que había quedado al nivel físico natural de los hombres y hubiese sido una cuestión humana. Pero el hecho de que 70 sabios hagan una traducción, la misma traducción, y les quede idéntica, eso es sobrenatural. Y les da garantía de que ahí está la mano de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras comunidades católicas, las primeras comunidades que se empiezan a formar, ya tenían una base, por ejemplo, para tener los salmos.
que eran importantísimos. Tener el Génesis, tener el Éxodo, tener lo que ellos llamaban la vieja alianza, así le llamaban a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos las primeras comunidades le llamaban la vieja alianza. ¿Por qué? Porque ya había terminado su proceso. La ley mosaica ya se había cumplido. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza, no a la vieja alianza. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza, la que fundó Cristo, no la que hizo Dios con Moisés ni con Abraham, sino la que se hizo entre la que Dios, por su misericordia, manda a el Verbo encarnado, segunda persona, Hijo, a formar alianza con los hombres para que puedan volver a sanar el, el, a sanar los pecados y poder volver al Padre. Entonces, nosotros pertenecemos a esa generación, a lo que viene después de Cristo, lo que se llama la sécula, que es lo que viene después de Cristo, que es la nueva alianza, que también se le llama Nuevo Testamento, porque testamento y alianza pueden ser sinónimos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nosotros, que nacimos con misa, porque la primera misa se celebra desde la fracción del pan en el cenáculo por parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando les enseña a los apóstoles cómo consagrar: este es mi cuerpo, el pan, este es mi cuerpo. El pan deja de ser pan y dice, este es mi cuerpo. No es que esto representa ni simboliza ni no, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y alza el cáliz diciendo, esta es la sangre que será derramada, símbolo de la nueva alianza. Y lo que está haciendo es que les está enseñando a consagrar. Les está enseñando a cómo volver el vino y el pan, como que son especies, volverlas el cuerpo sacramentado de nuestro Señor Jesucristo en presencia real. ¿Para qué? Para que nosotros, porque como Cristo deja la instrucción explícita de tienen que repetir esto hasta el día postrero, tienen que repetirlo una y otra vez, tienen que repetirlo hasta que yo vuelva. Marca una máxima importancia de lo que ahí está ocurriendo. No es como dicen los protestantes, que es como que fuera una cena fraternal, así como de puro amor y vamos a comer y aquí nos repartimos los alimentos y ahí había vino y había pan y se agradeció a Dios, Cristo le dio las gracias a Dios y le bendijo el vino y el pan y bla, bla, bla. No es así. O sea, de partida no había cordero. Por lo tanto, no era una cena pascual como las que hacían los judíos. Porque los judíos hacían una cena pascual, que celebrando su salida del Mar Rojo en esas fechas. Pero para eso se necesitaba un cordero, para sacrificarlo. Pero la cena que ellos tuvieron en el cenáculo, que además fue el día anterior, no fue tampoco el día que se hace oficialmente. El día que se hace oficialmente es el día en que nuestro Señor estaba en la cruz, elevado en la cruz, sacrificándose como un cordero. Y ese mismo día los judíos estaban sacrificando corderos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esa cena
que es conocida como la Última Cena, en el fondo es el momento que Cristo elige para enseñarles a consagrar, y vuelve a sus apóstoles, los vuelve sacerdotes. Y de hecho no es casualidad que en Jueves Santo, cuando nosotros estamos en Semana Santa, el Jueves Santo es el día que nosotros como católicos conmemoramos la Última Cena. Cuando las personas se les pregunta ¿qué es una misa?, las personas hoy en día, como están protestantizadas y están modernizadas, con la cabeza modernizada, dicen, es como la Última Cena, como la repartición del pan y del vino. No. La última Cena nosotros la celebramos el Jueves Santo. La misa de Jueves Santo, ahí esa misa se le puede decir que simboliza o recuerda la Última Cena. Esa, la de Jueves Santo. Pero no todas las misas. La misa es el sacrificio incruento. ¿De quién? Del Cordero. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando Cristo enseñó en el cenáculo, cuando les enseñó a los apóstoles a consagrar el pan y el vino para que dejaran de ser vino y dejaran de ser pan, porque Dios no necesita vino y no necesita pan, y eso quedó claro desde el día 1, por decirlo de una manera, cuando Caín y Abel hicieron sus sacrificios a Dios, Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. ¿Cuál es la diferencia? Que Abel, empecemos por Caín. Caín, lo que ofreció Caín es el fruto y el trabajo de los hombres. Por eso tenemos un problema en la liturgia de la misa moderna, cuando se empieza a cantar todo ese tema de el fruto y el trabajo de los hombres, y aquí te entregamos el fruto y el trabajo de los hombres, ahí hay un problema. Porque Dios no necesita el fruto y el trabajo de los hombres. No es eso lo que Él espera. Lo que Él espera es lo que le dio Abel. Porque Caín, que había cosechado la tierra, había trabajado la tierra y la había cosechado, le llevó cereales, alimentos, cosas que había cosechado de la tierra. Eso fue su sacrificio. Lo puso en el altar, puso fuego, y eso es lo que le ofreció a Yahvé. Eso es lo que le ofrecía a Dios. En cambio, Abel no le ofreció el fruto y el trabajo de los hombres. Lo que le ofreció fue un cordero inmaculado. Y un cordero inmaculado es un cordero que está en excelentes condiciones, por decirlo así. Es un cordero que normalmente es blanco, que no tiene ningún defecto físico. Es un cordero perfecto, en términos así de lo que se puede obtener dentro de la naturaleza. Entonces, Abel le ofrece a Dios un cordero inmaculado. Y eso a Dios le agrada. Y recibe su sacrificio. Y ahí empieza empiezan a, no recuerdo si es desde ahí, pero empieza el tema con el tema de los aromas. Y Dios recibió el dulce aroma del sacrificio. Hay unos tópicos muy bonitos dentro de los textos bíblicos que uno se va a ir encontrando
constantemente cuando uno lo empieza a leer con regularidad. Está el tema de, y Dios recibió el dulce aroma, el agradable aroma del sacrificio que fue hecho para él, etc. Bueno, Abel le ofrece el cordero. Entonces ahí queda marcado, porque el Antiguo Testamento, que es las primeras comunidades católicas, los primeros grupos, llamaban la vieja alianza, la de Moisés, la de Abraham. ¿Por qué la rescataron cuando se armó la Biblia? Cuando el Papa Dámaso y específicamente San Jerónimo arma la Vulgata, ¿por qué incluyó la antigua alianza si la antigua alianza ya estaba superada? Porque Cristo ya la cumplió. Porque entre las cosas que Cristo dijo mientras estaba en la cruz, Él dijo, todo está cumplido. Porque como Él dijo también antes, dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley. Porque Cristo vino a que, como nadie, ningún humano, fue capaz de aprovechar lo que Dios, aprovechar el pacto que Dios les había ofrecido a través de Abraham y a través de Moisés, para poder volver a la amistad del ser humano con Dios. Ningún ser humano fue capaz, ninguno se la pudo en el fondo con la ley mosaica. Tuvo que venir Cristo a cumplir la ley. Y Él cumple todo lo que la ley implicaba. Por eso también cuando Él llega donde Juan Bautista, y Juan Bautista le dice, yo debería ser bautizado por ti. Y le dice, no, nosotros debemos cumplir todo que se haga según la ley, todo se tiene que ir haciendo según un orden. Bueno, eso es otro tema. El punto es que cuando se hace la compilación para que nosotros tengamos hoy en día, hasta el día de hoy, gracias a Dios, por 2000 años el Espíritu Santo ha protegido la Biblia, la Vulgata, que en el fondo la Biblia es la Vulgata, y todos los demás son derivaciones, copias y versiones, en latín, y la enorme sabiduría de Dios eligió el latín como el idioma católico. Yo de hecho cuando hablo con los hermanos yo les digo, esto es hablar en católico. Hay que, hagan un esfuerzo y vamos de a poquitito aprendiendo a hablar en católico. ¿Por qué? Porque por 2000 años se ha hablado, el catolicismo se habla en latín. Por eso permite la universalidad que significa católico. Cthulhu, que es universal, que hace que la palabra de Cristo sea universal, porque es para todos, lo cual es una novedad, porque en ese momento es algo inédito. En la humanidad nunca había habido una fe que pudiese ser para cualquiera. Eso es algo inédito, porque las religiones normalmente eran cohesionadoras de grupos, reunían grupos. En cambio, la palabra de Cristo es para todos, y Cristo los envía a evangelizar el mundo entero. Eso es algo completamente inédito, eso es algo que es como, saca de contexto todo, es como que nunca se había visto algo así. Que pudiese cualquier persona
que reconociera a Cristo como Hijo de Dios, como verbo segunda persona de la Santísima Trinidad y se bautizara por Cristo, confesando sus pecados y entrara en el camino, que era uno de los nombres como los cuales eran conocidos también, les decían los del camino. Eso era algo inédito. Y con el tiempo fue cada vez regularizándose y tomando más fuerza, porque al principio obviamente por las persecuciones romanas era sumamente difícil y había que juntarse a escondidas y todas esas cosas y además los que eran sorprendidos eran martirizados, eran torturados, eran lanzados a los leones, les prendían fuego, había montones, todo lo que tiene que ver con la historia de los mártires y los padres de la iglesia. Hasta que, gracias a Dios, aparece Constantino, que su madre era católica y él tuvo una formación católica y supo aprovechar que como él fue elegido emperador astutamente, aprovechó el poder para poder empezar a emitir leyes que primero quitó la persecución a las comunidades cristianas que pudieran profesar su fe sin ser perseguidos y en Constantinopla le empezó a construir basílicas porque él en el fondo tenía una educación católica. Su madre era católica, pero él no podía, frente al Senado romano, declararse católico, a pesar que él llevaba una vida católica ya desde su casa, desde siempre. Y tuvo que esperar hasta que ya logró ayudar todo lo que pudo ayudar. Les ayudó a hacer el primer concilio, se puso con todos los gastos para que se pudieran reunir todos los obispos, se puso con todo, les ayudó a que se organizara la iglesia de Cristo. Y cuando él ya se dio cuenta de que su trabajo para Dios ya estaba hecho, se bautiza, se reconoce como católico, porque ya ¿qué más les quedaba si ya era un anciano? Y al poco tiempo fallece. El punto es que durante esa época, y en la época de San Agustín, como te decía, se arma la Biblia y se empiezan a juntar las cartas que se ocupaban en todas las iglesias, no de distintas religiones, de iglesias estoy diciendo en plural por comunidades. En toda la iglesia de Cristo, en sus distintas comunidades, se ocupaban copias de las cartas y las epístolas. Entonces se pone un criterio, el Papa Dámaso y San Jerónimo se ponen de acuerdo de que hay que poner un criterio, un filtro, para no llegar y meter cualquier cosa, porque resulta que en ese momento, al igual que ahora, estábamos llenos de sectas. Estaba plagado de sectas. Entonces esas sectas usaban el, el, elementos cristianos, usaban la figura de Cristo para atraer a las personas y decirles, aquí hay una comunidad y nosotros somos seguidores de Cristo y esta es la forma más correcta de seguirlo. Lo mismo que ahora, lo mismo que hacen adventistas, luz del mundo, testigos de Jehová, todos los que... Bueno, los testigos de Jehová ni siquiera son cristianos, ¿sabes? Son como los mormones, o sea, tienen una forma de pensar tan exótica, tan rara, y que denota tanta manipulación que ya no sé en qué categoría ponerlo. Pero el punto es que
en ese momento también estábamos plagados de sectas. Por eso los padres de la iglesia, como San Atanasio, San Justino Mártir, etcétera, son apologetas, porque necesitaban estar constantemente aclarando frente a sus contendientes, que eran una especie como de pastores evangélicos, por decirlo de una forma, cómo es la cosa. Personas que habían sido discípulos de los apóstoles tenían que estar aclarando, diciendo, mire, ¿sabe qué? La cosa es así, 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 y eso que usted está diciendo es falso, por esto, de esta y estas razones. Entonces, ahí es donde hay un enroque muy rico entre filosofía y teología. Porque los padres de la iglesia logran sacar de la filosofía elementos que les van a ser muy útiles en cuanto a lo que es el ejercicio dialéctico, de que en términos de religión no estamos en una lucha a muerte de agarrarse a palos, no, aquí es una cosa de que esto va a funcionar conforme al logos. Tiene que aflorar el logos, tiene que aflorar la verdad, y la verdad es Cristo. Si Cristo está con usted, la verdad la va a tener usted, porque Cristo es la verdad, entonces va a estar con usted. Pero si Cristo está conmigo, la verdad va a aflorar a través de lo que yo diga. Entonces ahí hay un juego muy bonito en donde la filosofía está trabajando de una manera eh, podríamos decirlo, realmente útil, realmente brillante, como que está como pez en el agua, está como haciendo lo que tiene que hacer, aclarar precisamente lo que tiene que aclarar, que es la verdad, el ser, el qué es, aclarar la verdad, la felicidad, aclarar cosas que tienen que ver con temas éticos, con temas de formas de vida, con infinidad de puntos que son los que hoy en día cualquiera habla cualquier barbaridad y a nadie le importa. Bueno, el tema es que se hace la Santa Biblia Vulgata por San Jerónimo, utilizando eh, tanto las cartas, las epístolas, como la Septuaginta, y además aprende hebreo para poder comparar también algunos textos de la Septuaginta con sus originales hebreos, del Pentateuco, de la Torá, etc. Para ir viendo si estaba bien hecha, tal como habían dicho los judíos, para ver si estaba bien hecho, iba haciendo comparaciones también. Porque San Jerónimo era una persona muy, muy erudita. Es muy bonita la historia de San Jerónimo, es una historia muy, muy bonita. Hace poco su fecha y su misa. Se le suele pintar con un leoncito, porque eh, le gustaba bastante vivir de una manera muy a su manera, y vivía como en un lugar un poco apartado, creo, de la ciudad, y una vez rescató a un león que tenía la patita atrapada en un lugar, atrapada con una especie de espina, algo atravesado en la pata, y parece que el león en ese momento todavía era pequeño, era cachorro, y él lo ayudó y luego lo empezó a criar, y el león se hizo su amigo.
Y él lo fue a dejar y lo liberó después que se mejoró, pero el león volvió y el león vivía con él. Es una historia bien bonita. Bueno, la cosa es que en San Jerónimo le avisa al Papa Dámaso que se van a coordinar en poner filtros, porque ya que van a reunir lo que es palabra de Dios, no puede llegar cualquier cosa. Y como además hay sectas, las sectas están haciendo plagios. Están los gnósticos, que existen hasta el día de hoy, los docetistas, los arrianos, estaba lleno de arrianos, estaban los maniqueos, donde perteneció San Agustín, un tiempo estuvo metido con los maniqueos. Habían montones de sectas, y muchas de ellas obviamente se adjudicaban que ellos enseñaban la doctrina de Cristo, lo cual era completamente falso. Para lo cual, lo que hacían era que se conseguían, así tránsfugamente se conseguían, como por ahí alguna carta o iban a alguna misa, qué sé yo, anotaban y empezaban a escribir cartas en papiros y las firmaban como si fueran de un apóstol o de algún discípulo de algún apóstol, de alguna persona que fuera más o menos relevante en el lugar donde estaban. Y entonces ellos armaban ceremonia igual que ahora, se armaban como una iglesia, así como un culto, y decían aquí vamos a enseñar la palabra de Cristo y bla, 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 bla. Y estas son las cartas que nosotros recibimos, bla, 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 bla. Todo falso, todo falso. Frente a eso había que ser muy, muy cuidadoso. Entonces se ocuparon básicamente tres filtros. Un filtro de criterio, o sea, se puede decir tres criterios para saber, porque cuando se hizo el proyecto, cuando el Espíritu Santo manda a el Papa Dámaso y a San Jerónimo a emprender este proyecto de crear un instrumento para que la Santa Iglesia de Cristo tenga la palabra de Dios reunida y de fácil acceso para poder trabajar, sobre todo a nivel litúrgico y de estudio. Litúrgico me refiero para la Santa Misa y para estudio. Eh, un filtro es: las cartas tienen que estar en uso, porque mandaron a pedir a los obispos de todas las comunidades que estaban activas, que eran muchísimas, porque en ese tiempo todavía no existía el Islam, por lo tanto toda la parte de Egipto y el norte de África era católica. Imagínense, es de imaginarse eso, es como todo el norte de África y toda la parte arábica del Medio Oriente, que en ese entonces se le decía el Oriente, era católica. Eran, el, eran, la mayoría todas las personas eran seguidoras de Cristo. Porque el impacto que generó Cristo en su momento fue demasiado fuerte. Nosotros no lo logramos imaginar hoy en día. Desde Pentecostés en adelante, el impacto que se generó fue impresionante, porque además, durante la primera oleada, por decirlo así, desde Pentecostés, los apóstoles podían también sanar, podían hacer milagros, podían hacer cosas dar signos, dar señales. Entonces, las personas tenían una prueba ahí, una prueba latente ahí y pregnante de que
estaban frente a algo que no había ocurrido nunca y que había venido en efecto el Mesías y que los judíos lo habían matado. O sea, lo habían llevado a la cruz, porque en realidad a Cristo nadie lo mató. Él dio su último suspiro y se lo entregó de vuelta al Padre, porque a él no lo venció la muerte. Él entregó su cuerpo de hombre, lo entregó. Es una cosa, es un tema también para dedicarle más. Pero el punto es que uno de los filtros para recuperar las cartas es que las cartas estuviesen en uso. Es decir, si van a mandar una carta o una compilación de cartas apostólicas del Evangelio, cartas paulinas, las van a mandar de una iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Creta o de Egipto o de cualquier lugar de Grecia o de la misma Roma, tienen que ser cartas que ellos usan para su liturgia. No pueden ser textos que así sacaron de cualquier lado ni que les sobran, sino que tienen que ser textos que estén en uso, que ellos usan en su liturgia. Y si ellos los usan, eso cumple ya uno de los primeros filtros, que son cartas que están activas, es decir, en uso. Eso les da una legalidad. Uno. Segundo, tienen que ser cartas que estén escritas antes del año 100. Por lo tanto, la última que cierra es el Apocalipsis de San Juan, que es como del año 80 aproximadamente. No puede ser más antigua que eso, porque hubieron personas que siguieron escribiendo otras cosas. La historia, escribían la historia de Cristo, bla, 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 escribían otras cosas. Esas cosas no servían, no. Eso no viene por inspiración del Espíritu Santo. No pertenecen al compendio de lo que es palabra de Dios. Solo lo que llega hasta el último de los apóstoles, que es las cartas del Apocalipsis. De ahí hacia atrás. Es decir, las más fresquitas, las que se escribieron lo más cercano a los momentos en que Cristo estuvo aquí en la tierra, las más cercanas. Y como te digo, la última, como digo, es el Apocalipsis, por ahí por el año 80. Nada más. Y hay otro tercer criterio, que es el de coherencia. Tienen que ser coherentes. O sea, lo que dice cada carta tiene que ser coherente con lo que dicen las otras cartas. Entre ellas no pueden contradecirse. Lo que va diciendo cada una, la historia que va narrando cada una y los conceptos, cómo los usa y lo que implica cada afirmación, no puede contradecir a las otras. Esos son los tres filtros principales. O sea, en síntesis, tienen que estar en uso, es decir, es material vivo, está activo, está siendo usado por las comunidades, es fresco en el sentido no de que es fresco de ahora para ellos, de ellos en ese momento, sino fresco para el momento en que Cristo estuvo aquí, como Dios y hombre.
Entonces eso le da legitimidad. Están en uso lo más cercano a la época, a los años en que él estuvo aquí. Y tercero, tienen que ser coherentes. No tienen que contradecirse. Y eso generó que quedaran un montón de cartas afuera. Porque entre todas las cartas que llegaron, todos los papiros y textos y papeles y escritos y con todos los que llegaron, muchos, de hecho prácticamente la mayoría quedó afuera. Y esos que después se juntaron, se compilaron y son los que se llaman hoy en día evangelios apócrifos, que son los que quedaron fuera de los filtros para que poder tener lo más puro. Lo más puro, lo más santo es lo que quedó. Y que fuese coherente. Todo lo demás es puro. Entonces se dejó como un índice de evangelios apócrifos a todos aquellos que no eran tan malos tampoco, pero no servían porque habían sido escritos muy tarde, o algunos decían las cosas de una manera un poco confusa, que no se entendía bien, o se equivocaban en algunas partes que eran importantes, las decían de otra forma que no correspondían, tenían errores, tenían errores, no podían ir en lo que es palabra de Dios. No podían, por lo tanto no eran palabra de Dios. Tenían ciertos errores que no... Como libros de consulta a nivel así histórico, arqueológico, sí, podían servir, pero no como, como libros sagrados. Y eso siempre ha estado disponible. Y son lo que como te digo, lo que se conoce como evangelios apócrifos. Entonces, hoy en día hay que, desde hace algunos años, un par de décadas, no sé, hace como 10 años, se puso de moda empezar a hablar y hacían reportajes en History Channel y cosas así, como los evangelios prohibidos y que estaban ocultos salen a la luz y vamos a hacer una investigación de lo que la iglesia ocultó y ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Oigan, ¿saben qué? Vayan a otro lado con esas cosas porque los evangelios apócrifos siempre han estado disponibles. Lo que pasa es que la gente como no suele comprar ese tipo de libros, nunca se ha preocupado de ir a la librería y a una librería buena y pedirlo y comprarlo. Pero con la venida de la internet y todo, claro, pues ahora se podían comprar por internet y todo, porque en las buenas bibliotecas grandes, o bibliotecas de teología, bibliotecas de lugares, la biblioteca del Congreso, por ejemplo, bibliotecas grandes, siempre han estado ahí, nunca han sido prohibidos, porque son libros de estudio, porque sirven como libros arqueológicos, como libros de estudio histórico. No es que sean prohibidos a nivel así que a nivel teológico, no. Lo que pasa es que eso no es palabra de Dios. Pero para ir completando, si uno quiere hacerse un esquema y una idea general de la época, claro que sirven, porque algunos cuentan partes que uno a veces no encuentra en la Biblia y cuentan otras partes que uno a veces, no, como te digo, no las encuentra y se va completando, pero como tiene otros errores que sirven arqueológicamente. Porque la persona que lo escribió, claro, narra hechos históricos, naturales, del mundo físico. Y eso arqueológicamente sirve.
pero no como material sagrado ni inspirado. No es inspirado, es material como un libro, como de historiografía. Y siempre han estado ahí, nunca han sido prohibidos. No es lo mismo que un texto herético, no es lo mismo. Bueno, eso, ¿por qué expliqué todo eso? Porque cuando uno revisa el Pater Noster, Evangelio San Mateo 6:8, si no me equivoco, 6:8 parece que es, cuando Cristo le enseña a los apóstoles, les enseña a orar y les dice: maestro, enséñenos a orar. Cuando uno revisa el texto original en griego koiné, aquí voy a hacer un paréntesis antes de entrar en el punto fuerte. Hay personas que dicen: pero si Jesús hablaba arameo, entonces tendría que haber una Biblia en arameo para que fuera más fiel. Mire, arameo, si bien en la lengua popular que hablaba la gente en la calle, hablaba arameo, como mencioné antes, los textos cuando se oficializaban se escribían en griego koiné. ¿Para qué? Para que pudieran ser entendidos en cualquier lugar. Porque como la expansión de Alejandro Magno había sido tan grande y los romanos también sabían griego, el griego era una lengua internacional. El griego era una lengua que se podía hablar en cualquier lugar en el Mediterráneo y lo iban a entender. Iba a haber alguien, por lo menos una persona letrada, que lo iba a poder entender. Porque era una lengua que era muy popular. Entonces, los evangelios se escriben en griego. Se hicieron, obviamente, en ese momento para algunas comunidades se hacían algunas copias en arameo para poder tener, o otras hacían en latín, otras hacían... Obviamente siempre las personas van a andar haciendo copias personales, eso es otro tema. Entonces, hay una Biblia hoy en día que se llama la Peshita, que es una Biblia en arameo. Y hay muchas personas que son como un poco, por decirlo de una manera, fanáticas de la Biblia. Y dicen: esta es la Biblia más fiel porque está en arameo. Y tenemos que aprender de aquí. Y aprendamos a rezar en arameo. Lo cual es una ilusión. ¿Por qué? Porque se hizo en base a la Vulgata. Porque la Biblia original es la Vulgata, latina, en latín. Entonces la articulación original idiomática es entre el griego koiné y el latín. Las cartas, cuando estaban sueltas, estaban en griego koiné. Y una vez que ya se establece y nace la Biblia como tal, lo que es Biblia es en latín, dentro de la Santa Iglesia de Cristo, dentro y al cuidado de la Santa Iglesia de Cristo, que Él fundó. ¿Y por qué? Si uno se pone a pensar, ¿pero por qué el latín? Bueno, uno con sus limitaciones humanas, uno no va a poder sondear la mente de Dios, pero sí hay señales claras que uno puede notar. Que, por ejemplo, que el latín es más estable.
yo le suelo decir a los hermanos, se los suelo comparar con tallar en el mármol. Es como escribir, como cincelar, tallar en el mármol. Entonces la verdad que Cristo es, Dios Padre la preparó para que entrara en el latín, porque eso la iba a proteger por los siglos de los siglos, per secula seculorum, y así no se iba a distorsionar. Porque si la dejaba flotando en todo el mar de lenguas, eh, en lenguas vernáculas, que son los lenguajes que hablan las personas, en cada pueblo hablaban una jerga distinta. Entonces todo se iba a revolver y a tergiversar, se iba a volver como la Torre de Babel. Entonces al final se iba a volver toda una confusión, que es más o menos como lo que está pasando ahora, con todas las traducciones que hay, que son bastante deficientes. Entonces, ¿por qué San Jerónimo hace la Vulgata en latín? Básicamente uno puede, sumando 2 más 2, porque obviamente el latín es más firme, es más unívoco, es más sintético, son como bloques. El latín funciona como bloques. Entonces, si queda la verdad que Cristo es, queda puesta en el mármol que es el latín, va a perdurar por mucho más tiempo, porque tiene que durar hasta el día postrero. Tiene que atravesar los siglos. Por lo tanto, tiene que quedar en una lengua firme, no en una lengua que sea cambiante. Y eso es lo que ha permitido que nosotros, hasta el día de hoy, podamos tener una Biblia Vulgata en latín, tal como salió de las manos de San Jerónimo. Y eso es algo maravilloso. ¿Cómo no va a ser inteligente? Si la inteligencia divina funciona de una manera que a uno lo supera? Obviamente la dejó puesta dentro de todas las lenguas que habían disponibles ahí en ese momento. Esa era la que iba a permitir más firme y que se entendiera por más personas y perdurara a través de los siglos. Eso como paréntesis. Volviendo. La Biblia, libro de los libros, cuando nosotros revisamos, como estaba diciendo, cuando los apóstoles le piden a nuestro Señor Jesucristo que les enseñe a orar, y Él les empieza a decir Padre nuestro, Pater Noster, le empieza a decir, ya ahí ya de partida ya hay una novedad. Hay una novedad en el sentido de que está diciendo, es nuestro Padre. Y cuando nosotros nos dirijamos a Él, dirijámonos a Él como Padre. Cosa que los judíos no hacían. Los judíos no hacían eso. Ellos se consideraban hijos de Dios como pueblo, pero no como persona. En cambio, Cristo les enseña que todos podemos ser hijos de Dios, pero no lo somos por defecto, no lo somos porque sí, listo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que ser hermano de Cristo y hay que ser hijo de María, y eso nos hace ser hermanos. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué pasa?
¿Hay personas que son hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios? Exacto. Hay personas que, si bien son criaturas de Dios, que tienen alma a imagen y semejanza de Dios, no han dado el paso de aproximarse a Cristo para recibirlo y poder entrar en el camino, que como decía antes, a las primeras comunidades así es como les llamaban, el camino. Les decían los del camino. Creo que en Hechos de los Apóstoles se menciona eso un par de veces. Entonces, bueno, ese tema de hijos y criaturas de Dios es todo un tema que da para una clase entera. Volviendo, Cristo les enseña y les dice, orad diciendo Pater Noster. Obviamente ahí se los va diciendo en arameo, pero cuando eso se inscribe en griego. Porque además el arameo, por ser una lengua vulgar común, como una lengua callejera, por decirlo así, era un poco confusa. Las palabras eran como que significaban varias cosas, una pura palabra podía significar muchas cosas, era ambigua. Si bien ahí le podían entender dentro de lo que podían, porque además muchos no entendían, porque además como les hablaba con parábolas y Cristo hacía todo lo posible porque le pudieran entender y por eso les enseñaba parábolas, para que las pudieran reflexionar y sacar la imagen, la idea de fondo, porque el arameo tampoco es una lengua muy clara. El, el, el hecho es que cuando queda en el griego koiné, si lo comparamos, por ejemplo, con porque al día de hoy, que nosotros estamos viviendo ya en tiempos de mucha confusión y de sectas y todo eso, normalmente, originalmente, el rezo del Padre Nuestro, la oración, en latín, de San Jerónimo, de la Vulgata, dice Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, el pan supersubstancial, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. El pan nuestro supersustancial, dánoslo hoy. Da nobis, da a nosotros, hodie, hoy día. Y el otro punto que hay que tener atención es et dimite debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué pongo el énfasis a fijarse en esos puntos? Porque hoy en día no se reza así. Y donde dice supersustancial, dicen cotidiano o de cada día.
y donde dice deudas, dicen ofensas. Lo cual significa que ha pasado por tergiversaciones. ¿Y por qué ha sido tergiversado? El tema de, cuando uno lo ve en griego, la palabra supersubstancial dice epiusion. Epiusion. San Jerónimo se dio cuenta de que esa palabra no estaba en ningún otro lugar del Evangelio. Por lo tanto, no era una palabra común. No es una palabra común. Epiusion, hay que tener mucha atención ahí. Hay que poner una atención especial ahí. Por eso dejó dos versiones. La de San Mateo y la de San Lucas. San Lucas es la que está incompleta. La de San Mateo es la que está más completa. La de San Lucas dejó quotidianum, porque según la forma de traducir epiusion, existía una posibilidad que él la conversó y la debatió con personas especialistas en griego, de que epiusion pudiese ser utilizado como algo así como de cada día, algo para sobrevivir cada día. Y frente a esa posibilidad, por el hecho de que, así como en filosofía usía se suele traducir como una forma del verbo ser, como creo que es un participio de pasado que vendría a decir algo así como lo sido. Pero es un tanto forzosa. Pero podría calzar dentro de los paradigmas del griego. Y eso, dentro del uso de la lengua griega en ese momento, podía interpretarse como algo así como lo lo que nos permite subsistir, como epiusion interpretado como subsistente. Panem nostrum, arton, creo que es la palabra en griego, subsistente. Y que eso fuese interpretado como que nos permite sobrevivir, nos permite subsistir. Esa era una posibilidad. Y que nos permite subsistir todos los días. Pero eso genera, a su vez, una redundancia. Si bien puede calzar con los paradigmas, con la gramática griega, puede calzar, genera una redundancia, que es que la frase termina en odie. Entonces sería como decir algo así como danos nuestro pan de todos los días hoy día.
danos nuestro pan de todos los días hoy día. O danos, pero ya, por ejemplo, decir, danos el pan que necesitamos todos los días hoy día. Sería como exagerado, sería como, no entra. No, o sea, sí, puede entrar, pero queda como forzosa. No suena, no tiene la misma musicalidad que tiene cuando uno entiende de que usía es sustancia y que le anexa el antecedente de que es una palabra no común, que es una palabra que ni siquiera es poco común, es una palabra que ni siquiera es... Yo me he dedicado a buscarla mucho y no la he podido encontrar. He encontrado muchas variantes de cómo mezclar usión con algún prefijo, pero no epiusión es una cosa que no es, o sea, por algo se escribió así, por algo quedó así. O si no, lo hubiesen puesto de otra manera. Porque si uno revisa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no va a encontrar en ninguna parte esa palabra, más que en el Padre Nuestro. Eso es el punto. De que si San Jerónimo puso supersustancial, es porque en el fondo, si pusieron epiusión en el griego original, no es por casualidad. Porque si hubiesen querido decir cotidiano, hubiesen puesto cotidiano, no les cuesta nada. Pero ¿por qué pusieron epiusión? Una palabra única, que resulta que epiusión, como supersustancial, también es sobrenatural. Danos nuestro pan sobrenatural, danos nuestro pan del cielo. Ahí está el juego. Eso es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo el pan del cielo. ¿Y quién dice yo soy el pan del cielo? Cristo. Porque lo que se está pidiendo no es pan común y corriente. Lo que se está pidiendo es que no nos falte el pan del cielo. Porque cuando se hacía ese rezo, se hacía normalmente en un momento eucarístico, por decirlo así. Danos el pan del cielo hoy, porque estamos comulgando. Es algo muy para teólogos y para personas que estudian estos temas, lleva 2000 años de debate. Para evitar que las personas se confundan y dejarlo como ya sabemos, ya la iglesia llegó como a esta conclusión. Si bien la Vulgata dice supersustancial, si bien hay traducciones excelentes, las mejores traducciones dicen supersustancial. Cuando nosotros rezamos, aunque sea en latín, se pone quotidianum. ¿Para qué? Simplemente para evitar desconcentrarse. Pero eso no es algo que haya sido siempre. Eso es algo ya más moderno. Tiene pero con decir moderno digo
no sé, unos 400 años, 500 años, máximo, no sé. Pero normalmente en los rezos, cuando rezaban los monjes, decían súper substancial. Pero cuando se hace la liturgia, se ocupa la forma de Lucas, si no me equivoco, claro, sí, la de Lucas es la corta, el poner cotidiano, para que no, las personas no se desconcentren, como para que no, no dé pie para que las personas empiecen como, pero esto es así, asado, o empiecen como a cuestionarse. Pero normalmente una buena Biblia en ese punto trae una cita y dice: el pan que se está pidiendo en el Padre Nuestro es el pan del cielo, no es el pan común y corriente, es nuestro Señor Jesucristo sacramentado, no es el pan común y corriente. Porque de hecho nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice: no os preocupéis por qué vas a comer mañana. Si tú sigues el camino, tú amas a Dios y sigues las cosas bien, nada te faltará. No tendríamos por qué andar pidiéndole a Dios que nos dé comida. Bueno, el punto es ese, que en lo que todos concuerdan, y que normalmente como te decía, en un buen texto, en una buena traducción, normalmente lleva una nota que dice: el pan que se pide es el pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo sacramentado, y no es pan común y corriente. Lo cual genera una cosa un poco incómoda, porque en el fondo no se está pidiendo pan cotidiano, pero se reza cotidiano. Bueno, son las cosas que a alguien como yo le gustaría corregir, y que en el fondo no es corregir, es sencillamente dejarlo ser como es. Porque si es así, así es. Y que le hayan puesto otras cosas después con el tiempo, no sé, me parece innecesario. Me parece que como nuestro Señor Jesucristo dice: quien me ama es el que cuida mi palabra. Uno tiene que cuidar su palabra, tiene que ser fiel. Lo que le pedimos a nuestro Padre es que nos dé el pan del cielo, porque con el pan de la tierra, del fruto del trabajo de los hombres, tenemos que vernosla nosotros. Como mencionamos al principio, el sacrificio de Caín y Abel, el fruto y el trabajo de los hombres, eso lo vemos nosotros. Dios lo que quiere es el Cordero Inmaculado, que es pan del cielo. Si es que son el tipo de cosas que uno tiene que ir por lo menos conociendo, para que después, cuando ve y se enfrenta a otros temas y tópicos que son colindantes, similares y van relacionados, los pueda entender mejor y resolver mejor. Y no quedar limitado a lo que la mayoría dice, lo que dice la gente nomás, sino que conocer un poquito más de qué estamos hablando en realidad. Y de lo que estamos hablando aquí en realidad, cuando hablamos del Padre Nuestro, no es de ofensas, es de deudas,
Por eso Cristo, cuando aparece esa parte en el Evangelio, cuando dice: cuando vayáis con alguien por un problema que tengas con alguien a enfrentarte a un juez, no esperes a llegar ante el juez. Resuelve tu problema con esa persona antes. Resuelve el problema, y para que incluso no sea necesario llegar donde el juez. Porque puede que, si no resuelves el problema, tengas que irte a quedar ahí prisionero hasta pagar hasta el último centavo, lo cual es una alusión directa al purgatorio, porque esas deudas son las deudas que tenemos con Dios, son nuestros pecados. Y Cristo lo dice, que no hay que quedarse con esas deudas. No, porque si no va a estar la persona, el alma, perdón, en el purgatorio todo lo que sea necesario por todo lo que está debiendo, lo cual no es nada grato. Entonces lo que hace es decir: anda y ponte en la buena, pide perdón, llega a un arreglo y no esperes a llegar al juez. Obviamente se está refiriendo a que no esperes a que llegue el día en que tu alma tenga que partir, ni Dios lo quiera, de este mundo, y vaya el alma a tener que darle cuentas al juez, y va a tener un montón de deudas, porque se va a tener que quedar pagando en el purgatorio. Entonces, para que eso no ocurra, anda y ponte en la buena, empezando con Dios. Siempre tenemos que arreglar nuestra situación con Dios. Y eso significa confesarnos. Soltemos, soltemos, soltemos. Hay que liberar el corazón. El corazón tiene que quedar liviano. El alma tiene que quedar liviana. Por eso en la misa se dice: sursum corda habemus ad Dominum. Levantad el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sí. A ver, ¿cuántos se han confesado antes de recibir a nuestro Señor? Recíbanlo como Él se merece. Él es el Rey de Reyes. Nadie tiene la altura suficiente para ponerse por encima de Él, ni cara así frente a frente a Él, como si fuera un tú a tú. Al Rey de Reyes se le recibe de rodillas, y su cuerpo sacramentado no se manosea, porque es santo. Está de más recalcarlo, pero no, en realidad no está de más, porque estas cosas se dicen a tiempo y a destiempo, como se dice. Hay que confesarse, hay que recibir bien a nuestro Señor, y sobre todo confesarse votando todo, porque Cristo agradece eso, que uno suelte todo, que eso demuestra humildad, valentía y humildad. Humildad en reconocernos como pecadores, nos hemos equivocado, pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho, tanto por acción y por omisión, para poder tener el alma ligera, el corazón ligero al momento de ir a recibir a nuestro Señor. Por eso decimos que levantamos el corazón hacia el Señor. Lo tenemos levantado hacia el Señor, porque vamos hacia arriba, nos estamos levantando. El alma tiene que levantarse, porque el alma humana no alcanza, le falta una parte, y esa parte se llama gracia. Y Cristo nos da la gracia,
nos permite ayudarnos, nos levanta para que podamos estar un poco más arriba y poder entrar a las puertas del cielo que Él abrió desde la Santa Cruz. Así es que para recibir el pan supersustancial, que es el pan del cielo, el pan sobrenatural, pan metafísico, llámenlo como quieran, pero en el fondo es el pan del cielo. Esa es la respuesta. Y para hacerlo hay que estar livianito, hay que tener el alma liviana, el corazón liviano. Y una vez que uno ya se ha confesado y ha soltado todo, porque cuando las personas pasan mucho tiempo sin confesarse, normalmente se les acumulan muchas cosas, y cuando son muy fuertes tienden a ocultarlas y les da vergüenza. No, hay que soltarlo todo, soltarlo todo. Porque eso, ahí se juega la salvación del alma y mantener nuestro corazón liviano. Eso provoca gozo, provoca un gozo en el alma y provoca que uno viva mejor y que la dureza del mundo, el torbellino de las aguas agitadas del mundo, a uno no lo golpeen tan fuerte. Uno tiene que pagar un precio, sí, tiene que pagar un precio en este mundo, que es que hay cosas que obviamente uno no va a ser entendido, uno va a ser ofendido, va a ser discriminado en muchas cosas, pero uno se acostumbra a eso y sabe que en el fondo eso no importa. Y uno al final lo agradece, porque eso a uno lo va haciendo más fuerte, va puliendo el alma, como un diamante el alma se va puliendo y también se va volviendo más ligera, más cristalina y más ligera. Y eso se va notando en las personas. Es un camino duro, pero es hermoso, es el más hermoso de los caminos. Así es que a recibir toda la herencia que tenemos de tantas santas, tantos santos, tantos doctores de la iglesia, para quienes nos dedicamos al estudio, es un regalo maravilloso. Y para quienes no se dedican al tema de las letras, tienen otras formas de disfrutarlo, cantando, rezando, pintando, dibujando, evangelizando, misionando. Hay muchas maneras de ayudar y la mejor manera es amando a Dios, amando a Dios. La vida contemplativa es la más hermosa, la más alta. Ahí hay que pensar en Marta y María, cuando Cristo visitó la casa de Marta y María. Hacer tantas cosas materiales, tantas cosas físicas, no nos ayuda tanto como la vida contemplativa de atención a Dios, atender a Dios. Y eso significa atender el bien, la belleza, la justicia, la verdad, contemplarla, y al contemplarla uno se alimenta de ese amor y a uno le nace regalarlo, compartirlo con los demás. Y eso es amor al prójimo. Y ahí empieza a nacer el amor al prójimo. Cuando uno se empieza a nutrir de Dios, porque no se puede dar lo que no se tiene.
¿Se puede ayudar a las personas siempre? Sí, siempre se les puede ayudar y siempre es bueno ayudarlas. Pero para que sea una ayuda espiritual, tiene que venir con ese plus. Y tiene que venir con esa carga espiritual que solo la da el hábito de amar a Dios, porque es un hábito que se tiene que cultivar y aprender, igual que como se aprende a tocar un instrumento musical. Tarda, se demora, es frustrante, es agotador, a los demás les molesta, se ríen de uno. Es muy parecido a aprender a danzar, a aprender a tocar un instrumento musical, es muy parecido a desarrollar el hábito de amar a Dios. Es muy parecido. Y asimismo también produce gozo. Y un gozo que no lo quita nadie, porque uno está poniéndolo, guardándolo, como dice Cristo, pongan sus ahorros allá donde no roe la polilla, no en este mundo. No lo pongan en este mundo físico, pónganlo en el mundo supersustancial, en el mundo, porque como dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Ahí hay que poner, ahí hay que apuntar. Todas las cositas que uno va, se las manda a Cristo. Cuando a uno le regalan algo o gana algo, se lo da a Cristo. Se lo manda a Dios a través de Cristo. Porque nuestro canal para comunicarnos con Dios Padre es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Logos, que existe desde el principio. Así es que eso, con mucho amor en el Espíritu Santo, que aunque a algunos se les olvida, también es Dios, con mucho amor en el Espíritu Santo, toda la bendición de Dios, que Dios os bendiga.